Esto que voy a referir es un evento que preferiría no haber vivido en lo absoluto. Es increíble cuando una empresa maltrata a sus clientes de formas que son totalmente inaceptables, además intolerables. Te cuento qué fue lo que sucedió. Tuve que hacer un viaje a Texas, esta vez llevé a mi familia conmigo. Volé de mi casa al aeropuerto internacional de Houston, el aeropuerto George Bush, y volé de regreso a mi casa desde el aeropuerto Dallas Love Field. Necesitaba rentar un auto. Todo el viaje lo organicé a través de Expedia, así que con Expedia renté este auto usando a la agencia Hertz. Suelo evitar a la agencia Hertz, sobre todo porque tiene fama de ser la más cara. Pero en esta ocasión, Expedia me ofrecía un paquete en el que por la combinación de mis vuelos con el hospedaje y con la renta del auto, me hacían un descuento en la renta del auto en Hertz y por eso lo acepté. Reservé el auto para ser recogido en el aeropuerto de Houston y para ser entregado al final de mi viaje en el aeropuerto en Dallas. Indiqué en la reservación que recogería mi automóvil alrededor de las 12 del día de la fecha de mi llegada y que devolvería el automóvil alrededor de las 7 de la noche del día de mi retorno, debido a que mi vuelo salía a las 9 de la noche. Con esta información, Expedia me presentó una cotización que acepté, en la cual tenía que pagar en ese momento para reservar el automóvil la cantidad de $298 con 27 centavos y después al momento de recoger el automóvil tendría que pagar $100 más para un total de $398 con 27 centavos. Bien, procedimos a hacer nuestro viaje y una vez que llegué a Houston me entregaron el automóvil y me cobraron los $100 que quedaban pendientes. Hice el viaje que tenía que hacer y ayer, 5 de julio, llegué a la agencia de Hertz en el aeropuerto Dallas Love Field en punto de las 6:30 de la tarde, media hora antes de cuando terminaba mi reservación a las 7 de la noche. Todavía muy decente, siendo que eso no se tiene que hacer. Lavé el automóvil antes de entregarlo porque a lo largo del viaje me cayeron múltiples tormentas y el coche estaba verdaderamente enlodado y me sentía incómodo devolviéndolo así. Así que me detuve, a mano lavé el auto y lo fui a devolver. Lejos estaba yo de imaginarme lo que estaba por suceder. Me atendió uno de los dependientes, le entregué mi comprobante, escaneó su código de barras y me dijo que no aparecía la reservación. La escaneó de nuevo y no aparecía en su aparato la reservación. Introdujo los números a mano y no aparecía la reservación. Miró con detenimiento mi recibo y se fijó en el número de la matrícula. Mi automóvil, por cierto, siendo mi viaje en Texas, tenía placas de Kentucky, cosa que noté en el momento en que recogí la llave del automóvil. Pues bueno, era un auto rentado. Este señor leyó en el recibo que decía matrícula KY espacio M3J, etcétera. Vio la placa con la matrícula en el auto y me dijo, este no es el automóvil, porque aquí dice M3J, etcétera, no dice KY M3J. Y le digo, por supuesto que no. KY significa Kentucky y aquí arriba dice con todas sus letras la placa Kentucky y después abajo dice M3J, etcétera. Y me dijo, no, si no dice KY M3J significa que no es este su vehículo. Y le digo, por favor, o sea, señor, ¿qué no recibe usted vehículos todos los días de su vida? KY significa Kentucky, este es el vehículo. Vea cómo el resto de la matrícula coincide perfectamente con lo que dice aquí. Fue entonces, abrió la portezuela del automóvil y escaneó el VIN, el número de identificación vehicular que todos los autos tienen, para ver si a través de ese número podía rastrearlo. Encontró algo entonces que le pareció extraño, así que me dijo, no se vaya a ningún lado, a donde quería que me fuera.
Entró a la agencia y habló con las personas que atendían a los clientes en los mostradores. Algo teclearon en su computadora. En fin, el caso es que volvió conmigo unos minutos después y me dijo: ¿por qué tiene usted el vehículo todavía con usted, siendo que nuestro sistema indica que usted ya devolvió este automóvil en Houston esta mañana? Y le dije: ¿cómo es eso? Yo no he devuelto el automóvil en Houston en ningún momento, estoy en Dallas. Y me dice: ¿no estuvo en Houston esta mañana? Y le dije: por supuesto que no, llevo 3 días en Dallas. Pues según nuestro sistema, usted entregó el vehículo esta mañana en Houston. No entiendo por qué lo tiene todavía usted. Digo: bueno, el que no entiende aquí soy yo. No entiendo por qué, según su sistema, debería yo haber devuelto el automóvil en Houston. Y peor tantito, porque según su sistema ya lo devolví cuando lo tengo todavía en mi poder y por eso se los estoy devolviendo en este momento. Le dije: además, según mi reservación, el automóvil tiene que ser entregado aquí en Dallas Love Field, no en Houston. Como no me creía, le enseñé la aplicación de Expedia en mi teléfono y le mostré cómo ahí decía con todas sus letras: devolución, sábado 5 de julio, 7 de la noche, aeropuerto de Dallas Love Field, y es más, hasta aparecía la dirección postal de la agencia Hertz y un mapa para ubicarlo. Con esa información se convenció de que lo que yo decía era cierto. Pero según lo que decía la reservación de Hertz, tenía yo que haber devuelto el automóvil no en Dallas, sino en Houston. Y para colmo, según ellos ya lo había yo devuelto y todavía tenía el auto y además en otra ciudad. Así que entramos a la agencia y este señor se fue a una puerta trasera a hablar con el gerente. Las personas que atendían ahí comenzaron a conversar conmigo tratando de esclarecer el misterio. Se mostraban ellas confundidas, intrigadas. Me decían que nunca habían visto algo como esto, decían que no tenía sentido, que no entendían por qué. Muy amables ellas, muy amables ellas. De pronto se abre la puerta y se me deja venir un señor furioso, furioso. Era el gerente de Hertz en la agencia de Dallas Love Field. Un señor turco de nombre Kadri, y me reservo el apellido, aunque por supuesto que lo usaré cuando interponga la queja formal ante el corporativo de Hertz. Salió este señor Kadri furioso y se me dejó venir con paso acelerado, y una vez que se me plantó enfrente me dijo: oiga, ¿por qué está usted trayendo este coche aquí? Y además, ¿por qué lo tiene en su poder? Si según nuestro sistema ya lo entregó en Houston esta mañana y además, según la reservación, lo debió entregar en Houston, no aquí. Yo aquí no se lo puedo recibir y no puedo hacer nada. O sea, se estaban rehusando en Hertz a recibirme el automóvil que me habían rentado y que les estaba devolviendo. ¿Puedes creerlo? Se estaban rehusando. Y no solamente eso, además este señor sale furioso con un cliente que no ha hecho nada, sale furioso a reclamarme por hacer algo indebido según él y a decirme que no puede hacer nada. Y se da la media vuelta para regresar a su oficina. Así que tuve que colocarle una mano en el hombro para detenerlo y decirle: no, señor, aquí le puedo mostrar mi reservación con Expedia. Aquí dice claramente que tengo que devolver el auto aquí en Dallas Love Field. Aquí está. Yo no entiendo por qué, según su sistema en Hertz, tenía yo que haber devuelto el auto en Houston, y menos entiendo por qué dicen que ya se los devolví, cuando la prueba es que aquí está el automóvil. No he devuelto nada y mi reservación dice que lo tengo que entregar aquí. Viendo esa información en mi teléfono, regresó a su oficina y se encerró. Dijo que tenía que hablar con las personas de la agencia en Houston a ver qué había pasado. Bueno, además imagínate, con el reloj corriendo, porque nosotros teníamos que tomar un vuelo, todavía necesitábamos que nos llevaran ellos mismos a la terminal aérea, pasar seguridad, en fin, todo lo necesario, el tiempo corriendo, y estos de Hertz tratando de resolver el problema en el que ellos me habían metido a mí.
después de rehusarse a recibirme el automóvil con toda suerte de pretextos, que la matrícula, que no aparece en el sistema, que por qué lo entregó en Houston, pero todavía lo tiene, que por qué lo tiene aquí si lo debió entregar en Houston. Hazme el favor. Lógicamente que todo esto nos generaba incomodidad y sobre todo estrés, viendo que el tiempo corría. Las empleadas que estaban en los mostradores se fijaban en nosotros y muy atentas vinieron a decir, ¿van a tomar un vuelo? Sí, ay, qué barbaridad. Déjenos ir a hablar con el gerente para decirle que se dé prisa. Ellas todo el tiempo fueron muy atentas, muy amables, muy empáticas. Definitivamente todo mi agradecimiento a ellas. A ellas sí, a ellas sí. Bueno, más tarde salió y me dijo, pues según nuestro sistema, usted tenía que haber devuelto el automóvil en Houston, no aquí. Así que por esa razón le tenemos que cobrar una tarifa interciudad. Pero yo había hecho mi reservación que tenía por escrito de Expedia diciendo que era una reservación interciudad de Houston a Dallas. Y me quería cobrar una tarifa extra por una renta interciudad, cuando supuestamente yo ya había saldado el paquete completo de esa renta. Y me dice, además, según nuestro sistema, la renta estaba reservada únicamente hasta las 10 de la mañana de hoy y ya son las 7 de la noche. Así que le tenemos que cobrar un día adicional de renta, más las tarifas correspondientes, más tarifas de carretera por un día más. Así que para poder dejarlo ir, le tenemos que cobrar $239.72. Por supuesto que protesté en ese momento. Dije, es que, oiga, lo que usted está diciendo contradice todo lo que yo tengo en mi reservación. Según mi reservación, el auto se rentaba en Houston y se entregaba en Dallas, era interciudad. Según mi reservación, el auto se entregaba a las 7 de la noche y en este momento todavía ni siquiera son las 7, faltan ya unos cuantos minutos, no a las 10 de la mañana. Entonces yo pagué a Hertz por completo por un servicio y usted, gerente de este lugar, me está queriendo cobrar prácticamente el doble por un día más que usted está inventando. Y me dice, no, bueno, de hecho ya el problema está resuelto porque ese extra se lo acabamos ya de cobrar a su tarjeta que teníamos en el sistema. Así que aquí tiene su recibo y ya se puede ir. Y que me entrega un recibo por el total y de esta manera la reservación que yo había hecho pagando el servicio completo por $398.27 ascendió a un total de $637.99. Y esto porque este señor Kadri, el gerente de Hertz en la agencia del aeropuerto Dallas Love Field, me cobró este día adicional más todas las tarifas adicionales. Y aparte la tarifa esa interciudad. Prácticamente se me duplicó lo que ya había pagado. Ya, y además me lo cobraron, ¿eh? Me lo cobraron ya cuando salió a avisarme que ya me lo habían cobrado. Le dije, bueno, señor Kadri, veo que ya resolvió usted el problema. Lo resolvió cobrándome un día más que no sé de dónde usted se inventó, porque todo lo que usted me dijo, todo lo que tienen ustedes en su sistema discrepa con mi reservación. El destino de entrega del auto, la hora de entrega del auto, la cantidad total a pagar que ya había yo saldado por completo y que usted prácticamente me le está duplicando porque usted quiere. Y sumado a todo eso, señor Kadri, sumado a todo eso, sale usted con un cliente que no tiene nada que ver con esto, furioso, a gritarme, a regañarme enfrente de sus empleadas y enfrente de mi familia. Y eso, señor Kadri, no se lo puedo admitir. Porque no solamente me está estafando, sino que además me está maltratando en público. Mientras el resto de su personal todo el tiempo ha sido amable y empático con nosotros, usted, por el contrario, me ha maltratado por errores cometidos por la empresa para la que usted trabaja y representa. Dígame, señor Kadri, ¿qué se siente ser tan estafador y tan maleducado? Y no es una pregunta retórica. Ahora que ya resolvió esto y que me cobró lo que quiso, dígame, ¿qué se siente ser tan estafador y tan maleducado? En ese momento el señor Kadri
bajó la guardia por completo. Se apenó y me dijo, no, señor, mire, es que, pues eso dice nuestro sistema. Le voy a dar el número de crédito y cobranzas para que hable y arregle esta situación con ellos. Mire, pero la próxima vez que venga, búsqueme, yo personalmente lo atiendo y le ofrezco un descuento. No, señor Kadri, es que olvídelo. Sobran agencias de rentas de autos. Por supuesto que ustedes ya perdieron un cliente para siempre. Y no solo eso, voy a contar esta experiencia para que quien me conoce sepan cómo se las gastan en Hertz y sepan cómo se las gasta usted, señor Kadri, aquí en la agencia de Hertz en el aeropuerto Dallas Love Field. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creer esto? Esta mañana hablé con una representante de Expedia, tomó todos los datos, me pidió que enviara una copia del recibo final. Ella me dijo que, en efecto, todo lo que yo estaba explicándole verbalmente discrepaba de la reservación que aparecía en el sistema de Expedia por la cual yo había pagado. Me ofreció de 48 a 72 horas para ver qué pueden hacer por mí. Vamos a ver en qué para esto, porque también Expedia tiene su fama de que cuando alguien se mete en un problema con un hotel, con una aerolínea o con una agencia de autos, ellos se lavan las manos y hasta lo tienen estipulado en sus contratos. Así que vamos a ver, por lo pronto, concedámosles el beneficio de la duda, pero comparto todo esto contigo para que no te fíes de Hertz, porque esto se lo pueden hacer a cualquiera. Que estés muy bien. Actualización. En 24 horas, Expedia me informó que habían conseguido mi reembolso por parte de Hertz. 5 días después, el reembolso fue depositado en mi cuenta bancaria.